En el vídeo de hoy vamos a ver 4 modelos de incubadoras automáticas comerciales. 4 incubadoras que podremos comprar, podemos adquirir por diferentes medios, sobre todo en tiendas online. Podemos verlas constantemente cambiando de precio según las circunstancias. Vamos a ver detenidamente cada una de ellas y lo que vamos a hacer en cada uno de los casos es ver su interior, ver sus componentes y ver la colocación de cada uno de ellos en 4 modelos diferentes. Todo esto nos sirve para, evidentemente, conocerlos más a fondo y, por supuesto, también nos sirve a la hora de nosotros realizar, en caso de que nos atreviéramos, nuestra propia incubadora casera, cogiendo ideas de estos modelos de incubadoras automáticas. Por cierto, unos modelos que ya analizamos mucho más detenidamente y mucho más a fondo con pruebas realizadas con incubaciones aquí en nuestro canal Hecho en Casa. Así que vamos a comenzar a verlos uno a uno y así tendrán más datos por si algún día quieres adquirir tu propia incubadora automática, sea uno de estos o bien otro, aunque sea un modelo diferente. Para comenzar, tendremos que decir que es una incubadora que se parece muchísimo por la disposición de todo a la que nosotros solemos hacer del tipo casera, sobre todo las primeras con las que comenzábamos en nuestro canal principal, ¿no? Me refiero a todo el equipo en la parte de arriba y en la zona de huevos prácticamente ya nada, ¿no? Simplemente el agua, teniendo siempre precaución de que los pollitos una vez que nazcan, que salen exhaustos, no se ahoguen, porque se pueden ahogar en un recipiente de lo más pequeño que tú no te puedes ni imaginar. Pues teniendo en cuenta eso, pues está todo controlado, entre comillas, porque ya después, con la experiencia, muchas veces creemos que lo tenemos todo bajo control y siempre pasa algo que nos ayuda a mejorar, errores que nos ayudan después a seguir consiguiendo mejores resultados todavía, si cabe. Pero en esta incubadora, pues como veis, lo tenemos todo bastante a la mano, incluso, como decíamos, el ovoscopio. Ya después en la tapa, como veis, pues en la tapa tenemos este habitáculo que esconde todo lo que es el ovoscopio, termostato y demás. Y aquí tenemos, fijaros, el ventilador y, y la fuente de calor, que es una resistencia flexible de silicona. La mayoría de las incubadoras comerciales que encontramos de este tamaño, ya lo habéis podido comprobar también en las que llevamos repasadas hasta el momento aquí en nuestro canal, suelen tener resistencias de estas rígidas pequeñitas de aluminio, ¿no? Encapsuladas en aluminio, ¿no? Esta no, esta, como veis, es una resistencia pequeñita de silicona que tendrá en torno a 15-20 vatios, porque si tiene de consumo total unos 30, pues evidentemente algo se lleva el ventilador, poquito, y otro porcentaje también todo el dispositivo que tenemos aquí, mayormente el termostato. Como digo, es la parte de ventilador y la parte de resistencia de silicona. Y aquí en la parte de arriba de la tapa tenemos una rendija que, si la movemos, podemos abrir o cerrar a nuestro antojo la entrada de aire. Pero es un aire forzado porque cae justo detrás del ventilador, ¿vale? Aquí lo tenéis. Aquí, dependiendo del sitio en el que estemos ubicados, dependiendo de la zona, si es una zona con más altitud, con más humedad relativa, con menos humedad relativa, nos da un poco de juego para controlar sobre todo la humedad relativa, también la temperatura, pero sobre todo la humedad relativa, ¿vale? Ya después, como dije anteriormente, el motor de volteo va conectado con el cable que trae a la tapa, y la verdad es que este tipo de volteo pues ha ido bastante bien, pero ya hablaremos más detenidamente de todo lo que nos ha ocurrido o
lo que nos puede servir para mejorar las ventajas e inconvenientes que tendremos en el vídeo de otra semana, ¿no? La rejilla, pues una rejilla que es bastante grande lo que es el cuadriculado, porque para especies como de gallina, de perdiz, de ese tamaño aproximadamente no vamos a tener problemas, pero si incubamos especies ya más pequeñitas, hablo de especies como por ejemplo codornices, la codorniz china ya no ni te cuento porque es una especie más pequeñita, tenemos que estar atentos para que no se hagan daño al meter las patitas a través de estos cuadritos, ¿vale? La especie tiene que ser ya demasiado pequeña para que pueda caer a la parte de abajo, a la parte donde está el agua, ¿no? Que es otra cosa importante. Por eso digo que la distribución de los componentes, pues pensando en este modelo, para no hacerlo más grande, todavía si cabe, pues por eso tiene fuera de la caja el motor, ¿vale? Con una prolongación de un pequeño sinfín que va a hacer que giren los rulos, pues con esto, por pequeño que sea el motor, se consigue que ya digo, que el montaje sea pequeño para la capacidad que tiene. Porque si a la incubadora le quitamos la fuente de alimentación y sacamos este alimentador a 12 voltios que ya conocéis y le sacamos también pues el motor, todo este espacio de más que conseguimos para tener una mayor capacidad de 12 a 15 huevos. Esto pues nos sirve para conocer un poquito más la distribución de los componentes en el interior de nuestra incubadora automática. Tiene un volteo automático bastante singular y repito, en lo que al montaje se refiere del ventilador y la resistencia de silicona, en estos casos muy parecida, por no decir igual, a lo que nosotros venimos haciendo en el tema de incubación casera. Y aparte, con el orificio que tenemos aquí en la tapa y estos que tenemos aquí abajo que nos sirve para recargar agua con el bote, pues nos sirve también de renovación del aire interior. Entrada de aire fresco por aquí, en la parte de abajo, y salida por la parte trasera del ventilador. Y fijaros, aquí está la incubadora. No quiero salirme de plano. Aquí está, nuevecita, en su caja. Ahí está, quitamos un poquito. Aquí queda. Esta es la incubadora que nos va a ocupar durante un tiempo para ver cómo podemos sacarle el mayor rendimiento. Ya la analizaremos, la veremos bien. Aquí veis que ya tiene todo lo que es el panel de mando con la sonda incluida, con su motor de volteo y demás. Veremos las instrucciones para ver cómo se maneja, qué es lo que nos recomienda el fabricante y por supuesto intentaremos sacarle el máximo partido. Ya hemos estado mirando un poquito lo que es el paquete, los componentes de la incubadora, porque evidentemente viene desarmada. El tiempo de no alargar el vídeo y hacerlo todo prácticamente tal como nos lo íbamos encontrando, pero después de echarle un vistazo, pues la verdad es que un manual bastante completo, con bastantes cositas que iremos viendo y desglosando poquito a poco. Y lo más importante, que viene también lo que es el panel de ajuste por si queremos retocarla, por si no estamos conformes con los valores que nos da. Como veis, como digo, pues la incubadora, todo lo que es el mecanismo, la electrónica, lo tiene en la tapa. Tiene el motor, que le hemos incorporado esta parte, esta pieza de plástico que aquí se ve que tiene una varilla para la parte de volteo automático, que es volteo de arrastre. Y ya digo, aquí viene todo el equipo, incluso como podéis ver aquí, la sonda, todo está en la tapa, igual que el panel de mandos, evidentemente, que ya lo veréis cuando la conectemos y la echemos a andar. Todo el panel de mando, los dígitos y demás. En la parte de abajo, pues tenemos pues
esta bandeja, la bandeja de volteo automático de arrastre, como veis, el motor con el bastoncillo va aquí en este orificio que al girar pues desplaza los huevos de esta manera. Estas rejillas son intercambiables, como veis, se pueden quitar y se adaptan a la especie que queramos incubar, ¿vale? Si son huevos grandes, pues tendremos menos capacidad, pero podremos ajustar la rejilla al tamaño del huevo, para que así cuando voltee con los desplazamientos haga un volteo en condiciones. Después tiene esta parte, otra rejilla de plástico, que si la quitamos, pues nos encontramos una serie de raíles que son para el agua, para el tema de la humedad relativa, ¿vale? Estos raíles, sobre todo los que más altura tienen, son estos de las esquinas, pero que todo esto lo podemos utilizar para llenarlo de agua. Ya decimos que aquí con poca agua conseguimos una humedad relativa en torno al 50-60%, pero que nunca está de más que tengamos compartimentos grandes por si en la zona donde tú adquieres este modelo tienes problemas para conseguir una humedad relativa ideal. De hecho, prácticamente toda la bandeja podemos usarla como recipiente para el agua. Ya más, la verdad, imposible. Todo la parte de abajo, toda la base de la incubadora. Como veis, pues no es nada complicado armar esta incubadora y bueno, una vez que la pongáis así, pues le colocamos las rejillas en la distancia que estimemos oportuno según la especie, ¿vale? Vamos a colocarle las rejillas como si fuera, por ejemplo, para huevo de codorniz, que posiblemente sea la primera especie con la cual la probemos, y la dejamos ya puesta, ¿vale? Ahora hay que tener cuidado a la hora de poner la tapa, porque tenemos que hacer coincidir este bastoncillo que tiene esta pieza de plástica que va unida al motor, ¿veis? El motor, pues este bastoncillo tenemos que hacerlo encajar con este orificio cuando le pongamos la tapa a la incubadora. Así que con mucho cuidado la hacemos coincidir y ya simplemente poniéndolo en la base para que quede bien encajada, tenemos nuestra incubadora preparada. Pues esta será nuestra próxima protagonista, esta incubadora, esta mini incubadora, como pone aquí en el letrero. Y bueno, tiene una presentación bonita, no es fea para nada. Quizás para nosotros, desde el punto de vista de grabación, nos viene regular que la tapa pues tenga toda esta serigrafía y sea con un cristal, con un plástico oscuro. ¿Por qué? Porque nos impide grabar desde fuera sin tener que abrirla. No vamos a tener más remedio que cada vez que queramos echar un vistazo, pues evidentemente abrirla para ver qué es lo que pasa en el interior. Ese es el pequeño inconveniente que por lo pronto vemos, pero claro, inconveniente para nosotros a la hora de ponernos a grabar vídeos, claro que está. Mirad aquí, este es el frontal de nuestra incubadora. Aquí es donde está todo el panel de mando. Ya después ahora lo veremos en el interior funcionando para ver prácticamente cada cosa. Sí podemos decir que esta es una incubadora que la podemos ajustar fácilmente, que viene programada a 38 grados y medio de fábrica, pero que podemos acceder al menú rápidamente y subir la mínima, aumentar la máxima, el diferencial, anular la alarma, dar más temperatura de incubación, en fin, que podemos jugar con ella a nuestro antojo. Y veis, tiene una cubierta plástica que es la que nos permite acceder al interior. Todo el dispositivo de funcionamiento está justo en la parte de abajo de la bandeja, en la base. Ahí va tanto el agua como el ventilador, como la fuente de calor, como una sonda que trae para la humedad relativa. Y aquí, en esta parte, veis, esta es la sonda del termostato para el tema de temperatura. Aquí en el lateral tiene un pequeño orificio. Vamos a ver si lo encuentro.
Ahí está, tiene un orificio por el cual con un botecito que trae la propia incubadora podemos añadirle agua para el tema de la humedad relativa. No presenta mayor problema, pero sí podemos decir que este tipo de incubadora se deja influenciar mucho por la temperatura que tenemos en el exterior. ¿Por qué? Porque tiene una capa plástica que no queda sellada completamente. Eso sirve perfectamente para la renovación del aire interior, pero, repito, se va a dejar influenciar seguro por los cambios de temperatura que tengamos en el exterior fuera de la incubadora. Por lo tanto, es conveniente ubicarla en una habitación que tenga cuanto menos cambio de temperatura, mejor, porque eso va a hacer que le saquemos el máximo partido a nuestra incubadora. Si la tenemos en un lugar donde está en contacto con el exterior, por una ventana que tengamos siempre abierta, en un cuarto donde tengamos chismes que no tenga puerta o cualquier cosa así por el estilo, esta incubadora difícilmente te va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque en el interior va a cambiar y mucho la temperatura, sobre todo dependiendo del día y de la noche. Y ahí esa variación, pienso que nos va a impedir obtener buenos resultados. Aquí la tenemos ya sin la tapa para verla mucho mejor. Capacidad de 56 huevos de gallina. Aquí está, 8 por cada raíl, 7 que tiene esta nuestra incubadora. La verdad es que de capacidad está bastante bien. Es una incubadora que nos puede aliviar bastante porque 56 huevos de gallina o de otra especie así del tamaño parecida o palmípedas y demás, yo creo que de capacidad está bastante bien. Incluso se le pueden comprar estas rejillas con compartimentos para huevos de codorniz y tenemos ahí ese accesorio para cambiárselo según lo que necesitemos. Multiplicar 56 por 4 que trae de codorniz, puede traer las bandejas equivalentes de codorniz. En este ave, en esta especie, pues podemos tener también una capacidad interesante, ¿vale? Lo que vamos a hacer para conocer más a fondo nuestra incubadora, pues es quitar la parte de volteo automático, que es bastante sencilla, va encajada, no hay que desatornillar nada ni nada por el estilo, es bastante fácil de quitar y evidentemente lo tendremos que hacer los últimos días de incubación para dejar los huevos sobre la bandeja que trae debajo, ¿vale? Eso lo vamos a ver inmediatamente. Esta es la pinta que presenta después de haber quitado la bandeja de volteo, lo que es el tema del volteo automático. No es otra cosa, como veis, que esta rejilla plástica, donde ya aquí se pueden adivinar los componentes. El ventilador, debajo tiene la resistencia de calor, la sonda del higrómetro, aquí ya dijimos que tiene la del termostato. Y una cosa que a simple vista no me gusta es que fijaros la separación que tiene por todo alrededor la incubadora. Cuando dejemos de voltear los huevos y coloquemos aquí los huevos, una vez que ya no necesiten volteo automático los últimos días, pues aquí los pollitos de gallina pueden andar perfectamente, los de codorniz también, no creo que le pase nada porque estos rombos, estos recuadros, pues le puedan meter una patita o no creo que tenga problemas porque es lo bastante grande, ¿no? El problema viene por aquí, por estos huecos, por estos orificios que tiene. Los pollitos de gallina recién nacidos van a tener problemas, pero los de codorniz es que posiblemente si te descuidas caigan abajo y estén andando por la parte de abajo de la incubadora. ¿Qué problema tiene esto? Pues bueno, que abajo está el ventilador e imagínate si se meten debajo y levantan la cabeza, no tanto la placa porque cuando les dé calor con la resistencia se retirarán o se acercarán según tengan más frío, el problema es el ventilador. Y por supuesto, caigan abajo o no, sea la especie que sea, si se quedan arriba, imaginaros 56 huevos que podemos incubar de gallina, de pato, de pavo, en fin, de la especie que queramos, ¿no? Aquí sobre esta superficie, cagando y haciendo sus necesidades justo encima de los componentes, del ventilador, de la sonda, de todo lo demás. La limpieza será bastante mala y aparte
el deterioro para los componentes de nuestra incubadora. Es un problema bastante importante y sobre todo también esos excrementos van a caer en los compartimentos del agua que tenemos también por aquí, que ahora veremos cuando quitemos la rejilla para ver completamente al desnudo nuestra incubadora casera. Es un problema que veo en esta incubadora. Posiblemente lo ideal sería colocar una bandeja con suficiente altura para que los pollitos no pudieran salir de ahí, y así tanto los excrementos como los pollitos quedarían en esa misma bandeja, pero una bandeja que no ocupara toda la superficie, que se quedara más o menos centrada, rectangular aquí, para que el aire caliente pudiera mantener la misma temperatura los últimos días de incubación. También, una vez que ideemos de qué forma la pondríamos, pues también habría que medir para ver si tenemos cambios de temperatura o no, añadiendo pues otra cosita más al interior. Recuerda que cualquier modificación que hagamos en el interior puede traer consecuencias en la temperatura o en la humedad relativa. Puede ser un problema, pero como se ve perfectamente a simple vista, pues yo creo que ahí nos podemos adelantar. En la renovación del aire, pues podemos ver que este mismo orificio que nos sirve para introducir agua en el interior y otro más que tiene aquí en la base, sirve para hacer una renovación del aire junto con la tapa plástica que se le pone a la incubadora. Al no quedar hermética, pues ahí conseguimos la renovación de aire interior de esta incubadora. El orificio de la base, el orificio que nos sirve para cargar de agua la incubadora y, por supuesto, el sellado, que no es perfecto, de la tapa de plástico de la misma. Fijaros, aquí completamente desmontada, no tiene mayor historia. Aquí tenemos el ventilador con la resistencia justo debajo de él para, digamos, repartir el aire por toda la superficie de los huevos en la parte de arriba, ¿no? Y aquí el motor de volteo, que es el que utiliza para mover todas las bandejas. Aquí en este extremo, pues tenemos el orificio por el cual con el botecito que trae acompañado metemos el agua, introducimos el agua en estos dos canales que veis tiene la incubadora. A mí esto no me gusta por una sencilla razón, porque si nos ponemos a echar desde aquí al de dentro o al de fuera, para que se llene todo esto nos va a dar, por lo menos aquí en nuestro hogar, más del 60% de humedad relativa seguro. Así que eso nos obligará seguro, hazme caso y ya lo veremos más adelante, a que tengamos que ir echando agua poco a poco hasta que le cojamos el tranquillo a nuestra incubadora, al higrómetro que trae incorporado la propia incubadora y al que nosotros le dejemos el interior, hasta que veamos la cantidad necesaria con la cual podemos conseguir el 60%. Pero repito que nos dará muy poca autonomía porque tendremos que ir añadiéndole agua seguro poco a poco por este orificio. El frontal, por cierto, para que te orientes, queda en este lado. Entonces, pues ya hay, lo de automático se queda corto. ¿Por qué? Porque si cogemos el bote y llenamos uno de estos carriles que tiene a lo largo de toda la incubadora, en los dos laterales y en el fondo, seguro que la humedad relativa se va a disparar, por lo menos aquí en mi zona, para que veáis ya que con el tema del agua, de la humedad relativa, dependiendo del lugar donde viva la persona que la compre, va a funcionarle la humedad relativa o no, y ya con ese parámetro va a depender si tenemos buenos resultados o malos, y diremos la incubadora es buenísima o la incubadora es malísima. Así que es una cosa a la que tendremos que prestarle mucha atención, al tema de la humedad relativa. Tendremos que cogerle el tranquillo para ver con cuánta cantidad de agua y durante cuánto tiempo pues conseguimos la humedad necesaria. Si veis aquí, en esta parte de la placa, pues tiene el sensor del higrómetro. Y si bajamos la placa, pues aquí, en esta punta, vemos la parte de la sonda del termostato. Ojo con ella porque, como veis, está anclada aquí, pero tiene un rabillo muy largo, lo que va a hacer que se pueda mover y mucho. Y ya sabéis que cualquier movimiento de la sonda va a traer implicado una variación de la temperatura en el interior. Es algo importante. Dejamos la sonda en su punto como siempre y ahí pues ya sabemos la posición que tiene que ocupar. Si no, nos variará la temperatura de incubación.
Y mirad si la vemos funcionando para que veáis pues todo lo que nos marca el display. Pues aquí, como veis, tenéis la temperatura que hace ahora mismo, la acabo de conectar, 17,6. Aquí tienes el indicador de que está funcionando la fuente de calor, evidentemente igual el ventilador, y te está avisando de que la humedad relativa no es la correcta. Ahora mismo no tiene nada de agua, no le he añadido nada y marca el 35%. Si sigues así, por ejemplo, pues concretamente dentro de nada comenzará a pitar. Saltará la alarma de que no estamos con la humedad relativa correcta de incubación. Aquí tienes una cuenta atrás. Va de 2 horas en 2 horas. Ese es el volteo automático. Voltea los huevos cada 2 horas con un simple desplazamiento lateral de un lado a otro de los huevos, de las bandejas de huevos. Es un movimiento mínimo, pero ya decimos, con que haya movimiento es más que suficiente. Y aquí te marca los días de incubación dependiendo de la especie. Todo eso se puede ajustar pulsando, dejando pulsado el botón Set y con el más y el menos accediendo a todo el menú. Es muy intuitivo y no nos vamos a parar en ese detalle, porque ya te digo que mirando el manual de instrucciones y simplemente mirando y accediendo por él es bastante fácil de manejar, ¿no? Pero ya digo, bastante completa la información que trae el panel, e incluso aquí trae este botón de reseteo por si empiezas una nueva incubación o quieres cambiar algún parámetro, como por ejemplo los días de incubación, que está puesto en 28, ¿vale? Ahí te serviría, por ejemplo, para, qué sé yo, huevos de pavo, por ejemplo, que tiene 28 días, o alguna que otra especie de pato. Pero es lo de menos. Es la pantalla informativa que trae, bastante completita y que nos puede trasladar bastante información. Desde aquí, desde este ángulo, pues para mostraros también, que no lo había hecho hasta el momento, este botecito con esta boquilla tan larga que nos sirve para añadirle agua para el tema de la humedad relativa a nuestra incubadora, ¿no? Si queremos, por ejemplo, agua solo en el primer raíl, pues introducimos un poquito y ya hasta tope si queremos introducir agua en el segundo. Yo pienso que esta incubadora, ya habiendo hablado de que la carcasa de plástico va a hacer que se deje influenciar mucho por la temperatura en el exterior, por eso hay que buscarle un lugar donde la temperatura entre el día y la noche cambie lo menos posible, se mantenga lo más estable posible. Yo creo que el tema de la humedad relativa va a ser algo también importante en esta incubadora. Deseando de probarla y deseando, por supuesto, también de contaros cómo va. Si comenzamos por aquí, por la parte de abajo, pues vemos que trae este ventilador para la circulación del aire caliente, ¿no? Está en la parte de aquí, de abajo de la incubadora, para empujar el aire dirección hacia la parte de abajo donde van ubicadas los huevos, ¿no? Aquí un poquito más arriba, pues tenemos el motor de volteo, cuyo eje ya veíamos que también se podía acceder a la parte de dentro. Y aquí tenemos esta cajita de la parte de la sonda que nos sirve para medir la temperatura y la humedad relativa, la referencia que le llega a la parte del termostato de los datos que le proporciona, ¿no? Y aquí pues ya veis el panel de mando de la incubadora. Ahora lo que haremos es irnos a la otra parte de la incubadora, hacia donde va encaminada ese cableado que hemos visto, por donde se carga lo que es el tema de la humedad relativa, el tema del agua. Ya después, en la otra parte de la incubadora, tenemos aquí unos dibujitos donde nos indica pues los estados de humedad, ya que aquí en este agujero es donde se realiza la carga de agua con este bote que trae incorporado la incubadora, ¿no? Simplemente introducimos aquí, apretamos y el agua bajará a la parte de abajo con una gomita que tiene y que llenará los habitáculos para la humedad relativa, ¿no? Aquí estamos mejor.
Aquí en esta parte pues tenemos un ventilador, aquí se ve perfectamente con la rejilla, donde este ventilador impulsa el aire hacia este lado. Aquí tenemos la resistencia y evidentemente aquí, como hemos visto, tenemos otro ventilador que hará lo propio echando el aire para este lado. Entonces tenemos una circulación del aire caliente en este sentido, en esta dirección. En las mediciones de temperatura que nosotros hicimos a esta incubadora al principio cuando la recibíamos, la verdad es que teníamos un buen reparto del aire caliente en el interior, tanto en la parte de la bandeja de los huevos como en la base para los últimos días de incubación. Por aquí, por esta gomita, es por donde baja el agua que nosotros echamos a la incubadora. Baja por debajo del volteo automático, que se lo hemos quitado para que lo vean más detenidamente, y entonces aquí en la parte de abajo de la bandeja es donde vemos lo siguiente. Y es en esta parte donde tenemos la resistencia, la fuente de calor de la incubadora, y un poquito más arriba nos encontramos, pues ahí lo tenéis en primer plano, con otro ventilador para que tenga una mejor circulación del aire caliente. Y aquí, pues en esta parte baja la goma que después pasa al interior de la incubadora por donde recargamos el agua de nuestra incubadora. Ahora vamos a ver un plano más abierto del interior de la incubadora para sacar conclusiones. Llegados a este momento, vamos a ver el interior de esta incubadora para 24 huevos de gallina, que es lo que se tiene casi siempre como referencia, automática y que nos ha ocupado durante varias semanas aquí en nuestro canal de Hecho en Casa. Vamos a conocerla hoy un poquito más, conociendo la distribución de sus componentes. Si nos quedamos primero en esta parte donde está el panel de control, donde está el termostato, el medidor de temperatura, el medidor de humedad, la cuenta atrás y todo lo que es el panel de mandos pequeñito, pero que aquí lo trae, pues nos quedamos aquí y vemos que en esta parte trae el eje del motor para la bandeja de volteo. Aquí, por supuesto, trae la sonda y por esta parte trae unos cables que atraviesan hacia la otra parte de la incubadora, donde ya después veremos qué componentes trae en esa otra parte y por qué tira cables cruzando la incubadora. Y por completar ya la información, ya lo vimos en otro vídeo, pero te lo explicamos de nuevo, por esta goma baja el agua que depositamos por el orificio que tiene en la parte superior, en ese lateral, y dependiendo las necesidades de humedad, podemos llenar de uno a otros compartimentos que tiene hasta 4 para así tener más humedad relativa o menos según necesitemos en el lugar que estemos durante la incubación. El agua de la gomita cae a estos 4 compartimentos que tenemos aquí en la base de la incubadora. Como veis, tiene de uno a otro cada vez menos altura. ¿Por qué? Porque se irán llenando poquito a poco según le vayamos añadiendo más agua, se irán pasando de una a otra. Tiene 4 carriles. Dependiendo de la humedad que necesitemos, pues llenaremos más o menos. Desde fuera no tendremos control nunca para saber, porque no se ve, no tendremos control nunca para saber si tenemos llenado 1, 2, 3 o 4, porque no seremos conscientes de la cantidad de agua que tiene, según la cantidad de agua que vaya consumiendo nuestra incubadora. Por eso en este modelo hay que estar pendientes siempre. Eso sí, tenemos el medidor de humedad que nos va diciendo el porcentaje de humedad que vamos teniendo según el agua que le vamos añadiendo. Si conseguimos en nuestra zona la humedad relativa sin problemas, pues ahí simplemente le vamos añadiendo para que se mantenga en torno al 60%. La cuestión viene si estamos en una zona donde nos cueste mucho trabajo conseguir la humedad y tengamos que llenarlo todo para estar en torno al 60%. Llegará un momento en que nos podamos pasar de cantidad de agua, viendo que a lo mejor está en el 40 y no sube, y nosotros añadiendo y añadiendo, pues que se nos salga el agua de estos compartimentos habitados para ello, y entonces puede circular el agua por zonas donde tenemos cable o por donde tenemos rendijas, por donde sale el aire caliente, ¿vale? Por donde tendríamos ya acceso
a donde están los componentes. Por eso hay que estar muy pendientes a cuántas canaletas tenemos llenas para el tema de la humedad relativa, ¿vale? Simplemente es cuestión de prestarle una mayor atención, de no echar agua sin conocimiento y mirar simplemente el medidor de humedad. Ser conscientes realmente de con cuántas canaletas estamos consiguiendo esa humedad relativa. Ya montada, pero aquí hemos conocido un poquito más mirando el interior de esta incubadora automática para 24 huevos de gallina, donde hemos visto pues el funcionamiento, la disposición de los componentes que trae, siempre buscando conseguir que los parámetros sean óptimos para la incubación dentro de ese margen que nos permita obtener buenos resultados. Con este completamos los 4 modelos de incubadoras automáticas que hemos querido conocer un poquito mejor en este vídeo. Por hoy nada más, espero que todo esto algún día te sirva de ayuda.